Rafa, la comadreja, caminaba sola por el bosque, arrastrando la cola y mirando al suelo con tristeza en sus brillantes ojos negros. Antes llenos de curiosidad infantil, ahora apagados por las penas del pasado que cargaba sobre sus hombros. Creció en una gran familia feliz de comadrejas en una madriguera acogedora en el corazón del bosque. Su madre Miriam solía contarle historias al anochecer, mientras su padre y hermanos se acurrucaban a su lado. Pero una terrible tragedia cambió todo. Una noche, la madriguera fue invadida por feroces coyotes. En el caos, Rafa vio cómo un coyote se llevaba a su hermana pequeña, Tina. A pesar de sus intentos, no pudo salvarla. La madriguera nunca volvió a ser la misma. Rafa se culpaba y se castigaba mentalmente. Finalmente, años después, decidió partir en busca de su propio lugar en el mundo, dejando atrás a su apenada familia en una fría mañana de otoño. Desde entonces, Rafa vagaba sin rumbo, buscando algo que ni ella misma comprendía. Refugiándose donde podía, alimentándose de frutos del bosque y roedores para sobrevivir, pero sin quedarse mucho tiempo en ningún lugar. Los fantasmas de su pasado la perseguían constantemente. Evitaba el contacto con otros animales, prefiriendo la soledad, aunque a veces envidiaba la alegría de las aves y las familias de ardillas. Anhelaba el amor de su familia y se preguntaba por qué la vida había sido tan cruel. Observando su reflejo en un arroyo, sintió que ya no se reconocía a sí misma. Se preguntó cómo llenar el vacío que sentía dentro, con el dolor del pasado que la consumía. Rafa continuó caminando sin rumbo por el bosque, perdida en sus lúgubres pensamientos, cuando de repente una voz grave la sobresaltó. Pareces tener una pequeña nube de lluvia sobre tu cabeza, joven comadreja. Rafa levantó la vista y vio a un viejo zorro rojo de amables ojos ambarinos observándola con curiosidad. Su pelaje era de un rojo tempestuoso con toques grises alrededor del hocico que indicaban su edad avanzada. Mi nombre es Zeno, y es evidente que algo te aqueja. Tal vez este zorro viejo pueda ayudarte a encontrar claridad, dijo el zorro, presentándose amablemente. Rafa no estaba acostumbrada a interactuar, y su primer instinto fue Ale. Pero había algo calmante en la mirada del zorro, que le inspiró confianza. Tal vez era el brillo sabio en sus ojos o la paciencia en su voz, así que Rafa se sentó un momento junto a Zeno, y para su propia sorpresa, le abrió su corazón, le contó toda su trágica historia familiar y el insoportable dolor que la perseguía desde aquella fatídica noche, cuando era más joven. Zeno escuchaba con atención, asintiendo con empatía. Cuando Rafa terminó su relato, dijo con voz calmada: Querida niña, la vida tiene caminos de lo más misteriosos e inesperados. No podemos controlar, que cruzan nuestro camino tanto las cosas bellas como las cosas terribles. Hizo una pausa, dejando que sus palabras resonaran. Antes de continuar, lo que nos corresponde es decidir. ¿Cómo reaccionamos ante lo que enfrentamos? Podemos dejarnos consumir por el dolor y la pena, encerrarnos en el caparazón del sufrimiento. O podemos tratar de aprender, crecer y caminar con la cabeza en alto, a pesar de las cicatrices. Rafa lo miró confundida. ¿Cómo podría ella simplemente dejar su dolor atrás después de tantos años de llevarlo como una losa sobre sus hombros? Sé que parece una tarea imposible, dijo Zeno, intuyendo sus pensamientos. Pero con paciencia y claridad mental puede lograrse. Verás, los budistas creen que todo en la vida es transitorio e impermanente. Nada dura para siempre, ni lo bueno ni lo malo. La comadreja lo pensó por unos instantes. Es cierto que intelectualmente entendía que el tiempo cura las heridas, pero aún así, ¿cómo silenciar esa voz interior que la acechaba con recuerdos tormentosos? Una y otra vez, Zeno continuó La clave está en entrenarla en el momento presente. Cuando los pensamientos oscuros sobre tu pasado vengan, reconócelo con amabilidad y luego, déjalos ir, regresando tu conciencia al aquí y el ahora, a través de ejercicios como la meditación o la contemplación de la naturaleza. Para ejemplificar, Zeno cerró los ojos y respiró profundamente varias veces, claramente concentrado en su respiración.
Luego de un rato, abrió nuevamente los ojos, emanando una gran sensación de paz interior. Toma lo que te he dicho y medítalo durante tu camino. Querida Rafa, la luz siempre encuentra su entrada ante cualquier oscuridad. Confío en que pronto las nubes sobre ti darán paso a un cielo despejado. Tras estas sabias palabras, Zeno se despidió cordialmente y retomó su camino por el bosque. Rafa se quedó pensativa donde el viejo zorro la había dejado sintiendo por primera vez un atisbo de esperanza ante la posibilidad de encontrar la paz mental. El momento presente susurró para sí misma y reanudó su caminata con un poco más de brío, dispuesta a considerar los consejos de su nuevo amigo, Zeno. ¿Sería posible dejar de lado sus amargas memorias? ¿Encontraría la forma de seguir adelante para honrar el recuerdo de su dulce hermanita en vez de condenarse a una vida de melancolía mientras avanzaba por el bosque salpicado por la luz del atardecer? Rafa se sentía extrañamente consolada tras su encuentro con el sabio viejo zorro. La calidez de su mirada y sus palabras reconfortantes se quedarían con ella, recordándole que existen seres bondadosos en el mundo dispuestos a ayudar a sanar antiguas heridas del alma, inspirada por las sabias palabras de Zeno. Rafa decidió intentar practicar meditación durante su solitario viaje, tal y como el viejo zorro le había recomendado. La próxima mañana, se sentó con las patas cruzadas sobre unas hojas caídas en un claro del bosque y cerró los ojos enfocándose en su respiración, tal como había visto hacer a Zeno el día anterior. Al principio, los pensamientos se arremolinaban en su mente como hojas secas en un torbellino, distrayéndose con la dulce mirada de su hermanita Tina, mientras jugaban los protectores brazos de su padre, envolviéndola el olor hogareño de la madriguera donde creció feliz. Luego la oscuridad y los aullidos de aquella noche fatídica lo cubrían todo de sombras, cada vez que los recuerdos la abrumaba. Rafa trataba de reconocerlos con amabilidad, tal como Zeno le sugirió, para luego soltarlos suavemente y regresar a concentrarse en su respiración. No era fácil. Más de una vez se sorprendió a sí misma con las mejillas cubiertas de lágrimas silenciosas tras volver de alguna dolorosa ensoñación, pero secas. Sus lágrimas con una pata tomaba aire profundamente y lo intentaba de nuevo poco a poco. Fue mejorando hasta ser capaz de mantener su mente enfocada en el momento presente durante varios minutos. Antes de vagar, Rafa continuó viajando y meditando. Durante algunas semanas visitaba praderas con flores silvestres multicolores que bailaban con la cálida brisa veraniega, se cobijaba en cuevas de musgo durante las tormentas y nadaba en estanques y arroyos de montaña, sintiéndose parte de la sabia naturaleza. Observaba las aves volando en bandada, la diligencia de las hormigas transportando provisiones. La nobleza de los ciervos, pastando con sus crías, se impregnaba de la perfección del aquí y ahora en el mundo natural. Progresivamente fue percibiendo más claridad y paz interior, hasta que un día, mientras meditaba en una pradera, tuvo una pequeña epifanía. El dolor de sus recuerdos era tan vívido porque estaba apegada a un pasado que su mente se rehusaba a soltar. Se dio cuenta que el viejo Zeno tenía razón. Nada dura para siempre. Todo se transforma eventualmente, porque entonces seguía, aferrándose con tanta desesperación a las cosas que ya habían pasado en lugar de fluir con la corriente de lo transitorio. Había llegado el momento de trabajar activamente para confrontar esos recuerdos. Esa noche, Rafa soñó por primera vez en años con su familia. De forma agridulce pero reparadora, pudo pedirse de su hermanita y pedirle perdón por no haberla salvado. Sintió que un nudo se le desataba del pecho al ver partir feliz a la pequeña Tina hacia una nueva aventura, prometiéndole que algún día volverían a estar juntas. Despertó llorando, pero también con una sensación de alivio, como si una vieja herida hubiera comenzado finalmente a sanar. Tal vez el largo y solitario camino de Rafa estaba llegando a un punto de inflexión. Sería capaz de reconstruirse desde las cenizas del dolor y mirar de nuevo la vida con ojos de asombro, como cuando era una joven comadreja llena de ilusiones. Solo el tiempo lo diría, pero por primera vez
Desde que dejó su hogar natal, Rafa se sentía tentada a quedarse más de unas pocas noches en un mismo sitio, disponiéndose a llamar casa a aquella pradera que tantos destellos de claridad había traído a su atribulada. Rafa pasó una larga temporada en la pradera que comenzaba a sentir como su nuevo hogar. Pero la llamada de la curiosidad y los consejos de Zeno sobre el desapego la impulsaron eventualmente a retomar su periplo. Cargaba ahora su morral de viaje con un sentimiento más liviano en el corazón. La melancolía que la embargaba desde muy joven ya no parecía tan abrumadora. Después de confrontar sus dolorosos recuerdos, gracias a la meditación, así emprendió el camino nuevamente dispuesta a ver hacia dónde la llevaban. Esta vez, sus inquietas patas descansaba donde podía deleitándose con frutos silvestres. A veces trotaba alegremente, sintiendo el viento en su pelaje. Otras se detenía largamente a contemplar el atardecer sobre los picos nevados de las montañas circundantes. En una oportunidad, ayudó a un petirrojo con un ala lastimada a llegar a su nido velando día y noche por él hasta verlo completamente restablecido entre gorjeos de gratitud. Otra vez, salvó de morir ahogadas a unas crías de ardilla que jugaban descuidadamente cerca de unos rápidos ganándose el eterno afecto de la madre. Cada encuentro y experiencia se iba depositando en su memoria como un nuevo tesoro, mientras sentía que su capacidad de disfrutar la vida se iba abriendo paso nuevamente en su corazón, espantando las sombras del pasado. Un día, el inconfundible tañido de campanas orientales, su atención a lo lejos siguiendo el repiqueteo, llegó frente a un imponente monasterio budista con edificios de lustrosos techos dorados que se elevaban graciosamente sobre los circundantes picos nevados. Las banderas de plegarias flameaban suavemente en espirales de colores indicando los 4 puntos cardinales. Rafa supo enseguida que había algo especial en aquel lugar de paz. Cuando las enormes puertas de madera se abrieron, no lo dudó, y entró el interior. Era una maravilla de pinturas sacras, estatuas enjolladas, elaborados tapices y ramos de flores silvestres perfumando cada rincón. Los monjes vestidos con sus túnicas carmesí caminaban en silencio por los jardines, deteniéndose a alimentar a los pájaros y peces de los estanques decorados con flores de loto. Rafa quedó cautivada por la belleza y serenidad del lugar. Los monjes, lejos de espantarla, le hicieron cariñosas caricias y le ofrecieron frutas frescas y agua cristalina. Esa noche hubo una ceremonia especial en honor a Buda, el sabio fundador de la filosofía budista hace siglos. Rafa aprendió sobre conceptos como el equilibrio del universo, el cese del sufrimiento y la impermanencia de todas las cosas. La comadreja estuvo varias semanas en el monasterio aprendiendo nuevas formas de meditación para apaciguar la mente y comprendiendo poco a poco que su dolor y ella misma no eran sino breves etapas en el eterno devenir del cosmos. Los monjes fueron pacientes maestros y con sus enseñanzas. Y ejemplo Rafa encontró una paz interior más profunda de la que jamás había imaginado posible. Atesoraba largas charlas bajo los cerezos en flor, bebiendo té de jazmín mientras los crepúsculos se esparcían como acuarelas sobre el horizonte. Pero la llamada del camino se volvió a hacer sentir en el espíritu inquieto de la comadreja una tibia mañana. Anunció entre abrazos su partida, prometiendo regresar algún día. Los monjes sonrieron con indulgencia y le obsequiaron un pequeño dije dorado con el símbolo sagrado del budismo para protegerla en su trayecto con la conciencia más liviana y el corazón rebosante de gratitud. Rafa descendió por el camino ondulante que llevaba hacia las faldas de los picos nevados, despidiéndose con la mirada de tanto en tanto hacia el monasterio que se desvanecía tras las cumbres. Con renovadas energías tras su estadía, estaba lista para seguir integrando las enseñanzas budistas en su día a día. Al despertar, Rafa meditaba brevemente, centrada en el presente y la belleza del bosque. Admiraba cada nuevo paisaje y criatura en su camino. Un día, escuchó sollozos cerca de un arroyo y encontró a una joven liebre atrapada en arbustos espinosos. Con delicadeza, la liberó y cuidó de sus heridas, proporcionándole alimento hasta que se recuperó.
Meses después, Rafa se convirtió en guardiana y sanadora del bosque, acompañando a viajeros necesitados y defendiendo a los animales de peligros. Ganó fama por sus historias y generosidad junto a la fogata. Dejó atrás su melancolía, irradiando sabiduría y paz interior. En las noches oscuras, encontraba consuelo recordando el monasterio y las enseñanzas budistas sobre la impermanencia de las cosas. Decidió honrar la memoria de su hermana siendo feliz y viviendo plenamente. Un día, mientras meditaba, sintió que su largo viaje solitario llegaba a su fin al divisar la entrada de su vieja madriguera, aún acogedora como en sus recuerdos más preciados de la niñez. Rafa volvió transformada, lista para perdonarse y reconciliarse con su familia. Se convirtió en una guía espiritual para todos en el bosque, compartiendo sabiduría y consuelo. Su presencia calmaba incluso a los animales más temidos. Llevaba consigo un dije dorado, símbolo de su perseverancia y sabiduría ganada. En las noches de tormenta, amigos y vecinos se reúnen en la madriguera de Rafa para escuchar sus increíbles historias de viajes, luchas y victorias. Rafa aprovecha para sembrar semillas de resiliencia en las tiernas mentes de los más jóvenes. Una tarde, mientras camina junto al arroyo, ve acercarse a su viejo amigo, Zeno el zorro. Se abrazan efusivamente y comparten historias junto al fuego. Rafa relata su transformación interior y todo lo aprendido. Zeno se siente orgulloso y emocionado al ver la paz interior de Rafa. Hubo una gran celebración en su honor. Rafa aprendió que todos podemos liberarnos del sufrimiento y encontrar la felicidad sin importar nuestro pasado. Con su resiliencia, regresó a sus raíces y se convirtió en un faro de luz y guía espiritual para los suyos.